Gracias, es un gusto compartir con ustedes en este séptimo Foro Liberal de América Latina, estimados amigos. Hoy pues voy a tener la oportunidad de poder compartir con ustedes un tema por demás importante en esta convulsión política, económica y social que vivimos en el mundo prácticamente y que América Latina no escapa a esta realidad. Y es el tema que hemos acuñado como condicionalismo, un marco de acción para los cristianos. Y es que vemos con mucha tristeza, con mucha preocupación, que en América Latina existe una tendencia muy marcada hacia el excesivo optimismo frente a la cruda realidad. De hecho, también existe por otro lado el extremo, digamos, de reacción, y es ese fatalismo que eventualmente nos conduce a la pasividad, a la indiferencia, a la indolencia por los problemas sociales en general, por los problemas económicos y los problemas políticos. Y bueno, partimos este análisis desde una teoría, prácticamente la teoría del pensamiento positivo, una teoría que viene gestándose desde mediados del siglo XX por un pastor, precisamente por un pastor cristiano de nombre Norman Vincent Peale, quien fue pues desarrollando prácticamente una especie de doctrina en torno al pensamiento positivo. De hecho, esta exposición que ustedes están escuchando la van a encontrar desarrollada en una serie de artículos que he venido publicando en las últimas semanas. Los pueden encontrar en el sitio web del Partido Fusionista, fusionista.gt, y allí pues van a encontrar varias referencias a artículos y autores donde se puede ampliar y profundizar el tema. Pero parto de dos artículos que me llamaron muchísimo la atención, y uno de ellos lleva por título Sonríe o muere, la trampa del pensamiento positivo, escrito por José de Segovia Barrón. Por cierto, este título refiere también otros libros, el libro de Bárbara Ehrenreich, que también escribe bajo un título, un libro de hecho bajo un título bastante similar. Y un artículo escrito por Tim Challies que lleva por título Falsos Maestros, Norman Vincent Peale, haciendo referencia a este pastor cristiano evangélico que, como digo, a mitad del siglo XX y parte de la última mitad del siglo XX, pues desarrolló toda esta doctrina y la fue combinando, digamos, con la fe cristiana, ¿no? En una especie de sincretismo que, por cierto, tuvo muchísimo éxito en Estados Unidos, principalmente. El problema, estimados amigos, es que en América Latina existe pues alrededor de un 80% de cristianos o gente que se autodenomina cristiana. Y nosotros hemos visto que mucha de esta gente ha caído en la trampa del optimismo excesivo frente a la realidad, que eventualmente es dura y cruel. Bajo esta especie de hipnosis se asume que el sistema no falla, sino que lo que falla es la actitud de las personas frente a la vida. Su plan es imaginar, proclamar, creer que algo bueno debe pasar y que por tanto pasará, ¿no? Esta fórmula ha sido combinada con una fe cristiana tergiversada, que fue el caso precisamente de Norman Vincent Peale, y apoyada por quiméricas oraciones al dios mago, ¿no? Es muy común en nuestros países saber de los famosos desayunos de oración, ¿no? Y de cómo los gobernantes, presidentes, pues se hacen presente a ciertas jornadas de oración, los cristianos oran por él, pero realmente esas oraciones, esas quiméricas oraciones, no conducen a un sistema de gobierno, a instituciones económicas y a tener políticas públicas compatibles o
de alguna manera congruentes con las enseñanzas cristianas. ¿Por qué? Eso sencillamente no pasa. En ese sentido, el pensamiento positivo, que por cierto el escritor y actor mexicano le llama de una manera más coloquial, digamos, incluso graciosa, le llama exceso de pensamiento mágico pendejo, ¿no? Ese exceso de pensamiento mágico ha sido convertido en un método de control social, prácticamente en un arma política, utilizado por las izquierdas de diversa gama, pero también por ciertos actores de la derecha, principalmente la derecha mala, que ha utilizado la fe cristiana de los ciudadanos como anzuelo para capturarles en las votaciones o en las elecciones, ¿no? Y es que, pues básicamente engañan a la gente con soluciones del tipo, sé un emprendedor, alcanza el éxito, ¿no? Cuando en realidad no son conscientes, o tal vez lo saben, pero no quieren ser honestos, que bajo este sistema, el sistema estatista que prevalece en todos los países de América Latina, en algunos de manera más acentuada ya recientemente, pues no hay emprendedor que pueda escalar a gran corporación, ¿no? Los emprendedores pues prácticamente inician estos pequeños negocios, pero no hay las condiciones para que esos pequeños negocios se conviertan en grandes empresas. No obstante, pues ese pensamiento positivo que subyace al mensaje de muchos candidatos, gobernantes, presidentes y actores politiqueros, pues prácticamente engaña a la gente. El pensamiento mágico es anticristiano. Ese exceso de optimismo es anticristiano, pues la Biblia enseña que la fe no viene de nosotros mismos, sino de Dios. La esperanza cristiana, que es muy diferente al pensamiento mágico, implica en primera instancia admisión de la realidad, la aceptación de la realidad tal cual es, pero sobre todo confianza en que pase lo que pase, si hacemos lo correcto y nuestra oración es conforme a la voluntad y a la soberanía de Dios, pues Él nos ayudará a cargar nuestra cruz, ¿sí? Una cruz que puede ser pesada, una cruz que puede doler incluso, ¿no? En este sentido es importante que empecemos a pensar en renunciar al exceso de optimismo, a ese exceso de pensamiento mágico pendejo, o incluso a la reacción contraria, a ese fatalismo que nos conduce a la pasividad, a la indiferencia, a la indolencia y a prácticamente a cruzarnos de brazo esperando que algo pase porque algo tenga que pasar, ¿no? En ese sentido, el condicionalismo pues implica la generación, el esfuerzo por crear las condiciones para combatir la injusticia, la opresión, el desorden, el caos, la violencia, la ignorancia que tanto golpea a nuestra región. Implica, por tanto, entonces una proactividad, pero una proactividad inteligente, sensata y por sobre todo apegada a las enseñanzas cristianas. Y es por eso, amigos, de que haciendo el análisis de este tema que a mí pues me ha parecido muy interesante y que pues muy especialmente gracias al profesor Alberto Mansuetti nos ha ayudado a advertir y principalmente a alertar a los cristianos principalmente, ¿no? de esta situación para no caer en esta trampa. Pero esto me ha llevado a explorar y a profundizar más mis conocimientos en materia de teología y de cristianismo, ¿no? Y es que el condicionalismo me hizo reconocer la importancia de la soberanía de Dios. Y en ese sentido, pues me encontré con dos artículos también muy buenos que refiero en este momento. El primero de ellos lleva por título El pecado de las naciones y sus castigos, un artículo escrito por el cardenal francés del siglo XIX, Louis Edouard Pye, el cardenal Pye.
Un artículo que me pareció realmente brillante. Voy a reproducir algunos textos en este momento, pero también otro artículo muy bueno que invito a leer, que lleva por título El bautismo de las naciones, escrito por el profesor y politólogo argentino Alberto Mansueti, ¿no? Escribe el cardenal Pay. Vean este texto, que tanto poder y que tanta razón tiene en este sentido. Abro comillas: como las naciones hacen con Dios, Dios hace con las naciones. El poder como tal que ignora a Dios será como tal por Dios ignorado. Ahora, ser ignorado por Dios es la mayor de las desgracias. Es el abandono, es el rechazo del mayor absoluto. Cierro comillas. Es muy claro el cardenal Pay, ¿no? En este sentido, nuestros gobernantes, nuestros sistemas de gobierno y economía han de alguna manera rechazado los principios, las normas y las enseñanzas cristianas en materia política, económica y social. Primera de Samuel 8 es justamente uno de los pasajes bíblicos que proscribe el gobierno ilimitado, ¿sí? Y que advierte, alerta hacia las consecuencias de lo que pasa cuando nos alejamos de ese principio de establecerle límites a los gobiernos civiles. Y bueno, en este plano, el profesor Alberto Mansueti nos recuerda que de no aplicar todas las enseñanzas cristianas, incluyendo los principios éticos, jurídicos, económicos y políticos del Antiguo Testamento y que Jesús enseñó, tres castigos, dice el cardenal Pay, tres castigos sobrevienen a las naciones. Número uno, la tiranía. La inestabilidad, número 2, y número 3, la decadencia y la nulidad de los hombres. Pues bien, cabe preguntarte, interpelarte en este momento, ¿no? Las tiranías ya de alguna manera instaladas y atornilladas en países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, ¿no? Son tiranías. Las tiranías por lo general son de izquierda y por lo tanto son totalitarias. De las tiranías deriva la inestabilidad política, económica y social, muy claramente visible, digamos, en estos países. Pero en otros países que ya empiezan a coparse las izquierdas en el poder o a atornillarse las izquierdas en el poder, pues bueno, irán convirtiéndose en tiranías con el pasar de los meses y de los años, lamentablemente. De las tiranías, pues sobreviene esta inestabilidad que vemos en nuestros países, inestabilidad que se refleja en las adversas condiciones económicas que padecemos los latinoamericanos, la violencia, la corrupción, la pobreza, la miseria, la ignorancia, la falta de servicios médicos, la enfermedad prácticamente, ¿no? Que nos atañe, que nos embiste con toda su fuerza y que no somos capaces de poder combatir, digamos, por medios eficaces. Y bueno, estas tiranías y esta inestabilidad pues conduce a una decadencia moral y a la nulidad de los hombres, lo cual el cardenal Pay pues nos dice claramente, ¿no? De la decadencia y la nulidad de los hombres, las sociedades se quedan sin más hombres que puedan sacarlas de las tiranías y curarles de la fiebre de las revoluciones, porque recordemos que de las tiranías pues generalmente emergen revoluciones que conducen a democracias no liberales o democracias no representativas, democracias que se transforman también en demagogia. Y por eso es que encontramos muchos candidatos demagogos en la región, candidatos que luego van a dar justamente a provocar nuevamente tiranías y nuevamente pues
oligarquías que también le suceden a las tiranías o a las dictaduras. Las dictaduras, a propósito, por lo general son de derechas y por tanto son autoritarias, no son totalitarias. Debemos entender muy bien esa diferencia entre tiranías y dictaduras. Pues lo que sucede de este círculo, de este ciclo vicioso del cual estamos siendo testigos en América Latina, pues básicamente es que sobrevienen estas desgracias, ¿no? Esta decadencia moral que vemos reflejada tal vez muy marcadamente en las migraciones irregulares que vemos a los Estados Unidos, principalmente desde los países de Centroamérica y México, pero también las diferentes convulsiones violentas que vemos en nuestros países, ¿no? Esta agitación social que se refleja en las calles cuando el malestar llega pues a colapsar. Y pues bueno, en ese sentido, la decadencia moral significa el rompimiento de la familia, el rompimiento de los matrimonios y por supuesto la pérdida de ese código de principios, normas y valores cristianos que permiten que la sociedad se mantenga, digamos, en un estado civilizado, pacífico, sereno y que pueda resolver sus problemas por los medios conducentes, ¿no? El mercado, las cortes y los juicios y pues los métodos que son básicamente métodos pacíficos. Los buenos cristianos somos condicionalistas y nos esforzamos por generar las condiciones para que nuestras sociedades vayan por el camino del orden, de la justicia, de las libertades y de la prosperidad económica. Pero debemos aceptar la voluntad y la soberanía de Dios. Debemos reconocer que Dios es soberano y debemos hacernos responsables de nuestra pasividad, de nuestra indiferencia y de que, bueno, eventualmente estemos iniciando o pasando por un momento de mucha crisis que pues es prácticamente la consecuencia de nuestras decisiones de habernos alejado de una manera muy brusca de las enseñanzas cristianas en materia de política y en materia de economía, de derecho, etc. En este sentido, pues es importante reconocer que hay un consejo de Dios para las naciones, ¿no? Y esto, pues, de alguna manera nos lleva a entender cuál es ese consejo, ¿no? En Deuteronomio 17, por ejemplo, se prescribe cuáles son los principios para nuestros sistemas de gobierno, para sistemas de gobierno limitado. Y en ese sentido, pues el artículo del profesor Alberto Mansuetti, El bautismo de las naciones, nos enseña que en el pasado los apóstoles y los primeros discípulos de Jesús resucitado, en respuesta al mandato expresado en Mateo 28, pasaje conocido como la Gran Comisión, bautizaron a las naciones y las discipularon en todas las enseñanzas cristianas, incluyendo también aquellos principios jurídicos, éticos, políticos y económicos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Así, de esa manera, emperadores, reyes y duques, escritores y pensadores, las élites en general y el pueblo fueron impregnados con estas enseñanzas, dando vida a una cultura política cristiana. El resultado fueron los muchos procesos civilizatorios, pero también las cartas Puebla, los pactos y los fueros, las escuelas y las universidades que fueron surgiendo en los primeros siglos de vida cristiana y por supuesto principalmente en el segundo milenio después de Cristo. En esta cultura política cristiana quedó impregnada, quedaron consagradas las nociones de gobierno limitado,
mercados libres y propiedad privada, que son los tres principios, los tres pilares fundamentales de la doctrina del liberalismo clásico. Los buenos cristianos, entonces, como reitero, pues debemos retomar nuestra responsabilidad de ser sal de la tierra y luz del mundo, y esforzarnos por crear las condiciones para que nuestros gobiernos se vuelvan al consejo de Dios para las naciones, conscientes de que Él en su soberanía podría no levantar su justo castigo a las naciones rebeldes, a aquellas naciones que se han alejado, que han rechazado las enseñanzas cristianas para el sistema político, económico y social. Pero con la certidumbre, como se lee en 1 Corintios 15, verso 58, con la certidumbre de que los esfuerzos que realizamos por Él no serán en vano. Esto es muy importante, estimados amigos, porque nos invita no a caer en la trampa del pensamiento positivo, en el exceso de pensamiento mágico, sino pues ser conscientes de la realidad, una grave realidad que hoy por hoy pues amenaza con llegar a la mayor de las desgracias, como lo dice el cardenal Pay, ¿no? Esta decadencia moral que hace que perdamos los principios y los valores cristianos y que pues prácticamente perdamos todo vínculo y toda posibilidad de generar bienestar, paz, orden, justicia, libertades para la gran mayoría de las personas en América Latina. Insisto, este posiblemente sea un fenómeno global, pero tal vez más acentuado en Occidente, ¿no? Donde pues se han arraigado, se arraigaron en el pasado estas enseñanzas cristianas en nuestros pueblos y en nuestras naciones. Es importante entonces referirles en este momento el más reciente libro del profesor Stephen Perks, a quien pues hemos escuchado en una de las conferencias de este séptimo Foro Liberal de América Latina. El libro lleva por título justamente Discipulando las Naciones, ¿no? Y el profesor Perks en este libro pues nos invita a entender correctamente ese mandato de Cristo resucitado que se plasma en Mateo 28, ¿no? Como dice el profesor Alberto Mansuetti, pues antes se discipulaban a las naciones, se bautizaba a las naciones y se bautizaba principalmente a los representantes de las naciones, a los emperadores, reyes y gobernantes. Y estos pues seguían los consejos de Dios prescritos en la Biblia y los aplicaban en las políticas públicas y en las instituciones económicas. De allí derivan los límites al gobierno civil, de allí deriva la no intervención de los gobiernos en la economía, en las esferas privadas de las personas en general, ¿no? En la familia, en las iglesias, en la educación, en la cultura, en la banca, en las finanzas. Existía esa soberanía de las esferas privadas con respecto a la soberanía del gobierno civil, ¿no? La esfera pública era también soberana y el gobierno civil se limitaba a sus tres únicas y naturales funciones: la seguridad, la justicia y las obras públicas. En tal sentido, estimados amigos, pues creo que es conveniente plantearles la proyección que tiene el Foro Liberal de América Latina, nuestros movimientos, nuestros partidos políticos. Tenemos un proyecto político que hemos llamado la Gran Devolución, porque proponemos devolverle a los ciudadanos esas atribuciones, poderes y recursos que les han sido usurpadas desde hace ya más de 150 años y que de alguna manera no permiten que existan las condiciones de orden, justicia, libertad y prosperidad económica. La Gran Devolución, por tanto, en un primer paso propone rescindir parcial o totalmente los acuerdos, protocolos, pactos y convenios internacionales que nuestros países han firmado, principalmente en el marco de la Organización de Naciones Unidas y sus agencias,
Proponemos tomar distancia precisamente de esas agencias y de otras agencias y organismos supranacionales como el Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, que nos chantajean y nos tienen amarrados a la deuda, a las deudas exorbitantes o a los préstamos que tienen en nuestros países para cumplir aquellas funciones que no les corresponden. Un segundo paso de ese proyecto de la Gran Devolución es derogar las leyes malas. El sistema estatista en sus dos versiones, el socialismo y el mercantilismo, se materializa a través del ordenamiento jurídico, es decir, desde la Constitución hasta las leyes ordinarias, pasando por estos convenios internacionales que ya mencionaba, pero también pasando por acuerdos gubernativos, acuerdos ministeriales, acuerdos municipales al interno de nuestras municipalidades. De la derogación de las leyes malas deviene el tercer gran hito del proyecto de la Gran Devolución, y es la aplicación de nuestras 5 reformas auténticamente liberales, completas, radicales y congruentes. Una reforma política orientada a limitar el gobierno a sus funciones propias de seguridad, justicia y obras públicas, un impuesto único, partidos políticos real y verdaderamente privados y un auténtico federalismo, es decir, una descentralización legal, funcional y fiscal de nuestros municipios, departamentos y provincias. Una reforma número 2 en economía y finanzas, prácticamente eliminar privilegios, privatizar para la gente, retornar al patrón oro y darle mayor solidez a nuestra moneda y darle un mayor poder adquisitivo a nuestra moneda. Y en el ámbito de las 3 reformas sociales, una reforma en educación, una reforma en atención médica y una reforma en el sistema de jubilaciones y pensiones. En estas 3 reformas sociales, las cuales responden al principio de propiedad privada, pues básicamente proponemos privatizar estas funciones, devolverlas a las esferas privadas que corresponden, a las familias, a los maestros en el caso de la educación, a los médicos en el caso de la atención médica, a los trabajadores sociales y médicos en el caso del sistema de jubilaciones y pensiones. Y para los más pobres, de manera temporal, una serie de 3 series de vouchers, bonos o cupones para que puedan canjearlas en las entidades privadas o privatizadas que ellos libremente elijan. Las 5 reformas son inseparables una de la otra y deben aplicarse en simultáneo, de shock, para que pueda existir pues un cambio radical, un cambio completo hacia el capitalismo liberal, hacia ese sistema de gobierno y economía que es el único prácticamente que puede generar las condiciones de orden, justicia, libertades, prosperidad económica que todos anhelamos. Pues bien, amigos, termino con eso. El condicionalismo es ese marco de acción para los verdaderos cristianos, ese esfuerzo que debemos hacer para crear las condiciones para lograr que nuestros países cambien para bien y para mejor. Y eso pues no lo genera ese exceso de pensamiento positivo, ni tampoco ese fatalismo que nos conduce a la pasividad y a la indiferencia. Debemos confiar en la soberanía de Dios, debemos aceptar la voluntad de Dios. Eso es lo que hacen los verdaderos cristianos. Y en tanto, pues, como he dicho, siempre con la certidumbre de que los esfuerzos que realizamos por Él no serán en vano. Muchísimas gracias, ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Hasta la próxima.